Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a El Paso, Texas. El día de hoy vamos a conocer una casa tradicional de Estados Unidos que quiero que la vean. Vamos a grabar un par de casas aquí en Texas, entonces vamos a ver las distintas distribuciones y vamos a ver que, como en todo, hay unas mejores que otras. Frente de la casa, frente del lote. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerden que más o menos un paso es un metro. Entonces esta casa debe de tener aproximadamente 10 metros de frente, pero como pueden ver, el terreno es un trapecio, se va abriendo hacia los costados. Algo que me gusta mucho de las casas de Estados Unidos es que todas tienen restricciones frontales que nos hacen que la casa empiece más atrás, lo cual, si se fijan, hacemos un paneo de todo el barrio, genera que los jardines frontales te dé una sensación de mayor amplitud. Entonces eso es algo muy bueno de los lotes acá en Estados Unidos y todo se siente mucho más amplio. Fíjense cuántos metros de restricción frontal tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 metros y medio. Recuerden que en Estados Unidos las medidas son pies y pulgadas. Entonces un pie son 30.54 centímetros, 30 centímetros más o menos. Y una pulgada son 2.54 centímetros. Entonces aquí todo es 5 pies, 7 pies, 10 pies. Y si se fijan también, siempre hay restricciones laterales. Aquí la restricción lateral, que se aprovecha mucho para dejar los botes de basura, los contenedores, medidores de agua. Aquí la restricción lateral es aproximadamente de 1 metro, 1,10 m aproximadamente. También tenemos perros. Acompáñenme. Y el fondo del lote debe de ser como de 25 metros, hasta 30 metros quizá. Entonces, para hacer la conversión, 30 entre 0.3 para ver 150 pies de fondo más o menos. Los porches de acceso. Hay una tradición muy bonita aquí en El Paso de arquitectura mexicana, ¿verdad? Porque esto antes era México, Nuevo México, Texas. Entonces vamos a ver, esta casa no tiene ese estilo Santa Fe, estilo Nuevo México, que está muy inspirado en Paquimé, pero quizá teniendo un poco de suerte podemos conocer alguna casa. Pero bueno, lo que voy es que siempre vemos estos porches y entramos y llegamos a este es el área social, comedor, cocina, sala, todo abierto. Me gusta el concepto de casas abiertas porque ustedes saben que es donde se siente todo mucho más amplio. Aquí en la sala, generalmente las salas de TV son las salas sociales en las casas en Estados Unidos. La disposición de los muebles se coloca siempre volteando a ver hacia una televisión. ¿A qué altura tenemos los techos? A 2,97, 3 metros de altura. Cosas que no me gustan, las columnas. La construcción en Estados Unidos generalmente está hecha en madera. Entonces los claros no pueden ser muy largos porque la construcción, la modulación de los pies derechos de madera no te permite claros mucho más grandes de 4 metros. Si quieres hacer claros más grandes, ya tienes que colocar vigas metálicas y las vigas metálicas son más costosas. Por eso aparecen estas columnas de madera forradas con tabla roca. Eso no me gusta tanto, pero la cocina es abierta. Eso sí me gusta. Yo puedo estar cocinando, lavando los platos aquí, volteando a ver hacia toda la fiesta, quizá alcanzo a ver un poquito hacia la televisión. Y otra cosa que ustedes saben que a mí me gusta mucho es que siempre se abra el jardín hacia el interior, que se comunique, que la casa, la arquitectura tiene que ser como un puente entre el interior y la naturaleza. Y aquí, si se fijan, hay un muro, ¿verdad? Algo que vemos mucho allá son estas puertas corredizas de vidrio que nos permiten integrar el exterior con el interior. Pero aquí nos limita un poco más, ¿verdad? Hay una puerta y salimos ya al área de la terraza. El área de la terraza debe de tener más o menos unos 6 metros hasta el límite del muro, 6,16. Y fíjense qué curioso esto, ¿no? La altura de los muros perimetrales.
O sea, es un muro que tiene 1,50 m de altura más o menos, hecho de mampostería de piedra. Eso me gusta mucho. Si hacemos un paneo hacia las fachadas de las casas del barrio de atrás, este muro de piedra, me imagino que es de la región, del sitio, le da un buen carácter muy natural a todo el fraccionamiento. Y fíjense cómo las casas las pintan de colores tierra, porque estamos en el desierto. Y bueno, si se fijan aquí, el terreno atrás crece mucho, ¿no? Atrás tendremos quizá 15 metros y se aprovecha para áreas de jardín. Fíjense cómo quedan aquí estos espacios. Les colocan piso de concreto. Aquí ya le pusieron pasto sintético. Pero eso es algo que yo creo que se podría mejorar mucho más. El cómo se relacionan los costados de la casa con los jardines. O sea, esta ventana está bien. Sin embargo, podríamos trabajar con unas ventanas que lleguen al piso para que nosotros podamos disfrutar, porque si se fijaron desde adentro, no se ven estos jardines, ¿verdad? O sea, todo este muro, que es el muro de respaldo de la sala, podría trabajarse de alguna manera para que este jardín pudiera tener mucho mayor impacto desde adentro de la casa. Ahora vamos a ver las habitaciones. Qué curioso, ¿no? Las cubiertas. Todos los laterales son de madera. Aquí todo es madera y canaletas metálicas para captar el agua pluvial. Aquí es muy raro ver bajantes pluviales adentro de los muros. Aquí los bajantes pluviales todo va por fuera. La cocina muy amplia, esto me gustó mucho. Fíjense, esto es un microondas, ¿verdad? Pero no solamente es microondas. Si se fijan por abajo, también es una campana de extracción. No sé cómo se prende, pero también es una campana extractora. Aquí tiene botones. Entonces, uno de estos botones es el ventilador de la campana extractora. Eso, cuando no tienes mucho espacio, es súper útil. Ahorita estamos haciendo una casa en donde queremos hacer la torre caliente. La torre caliente te quita pues, prácticamente 80 centímetros por todo el alto, porque tienes el horno, el microondas arriba, y aquí puedes tener la parrilla y puedes tener estas campanas, hornos, que también son microondas. Entonces, eso es muy práctico. Que en un solo equipo tengas horno de microondas y campana extractora. ¿Tenemos triturador de comida? Ah, claro. Eso es bien común aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que todos los drenajes tienen triturador. Entonces, generas menos basura. Síganme, jóvenes. Ahora, este es el área social. Entonces, puntos buenos, la amplitud, que tienes áreas completamente abiertas sin muros. Puntos en contra, las columnas. Y puntos en contra, las ventanas, ¿verdad? Hay que generar ventanas más altas para poder relacionar más el interior con el exterior. Yo sé que aquí en Estados Unidos casi todo se compra prefabricado. O sea, las ventanas ya las venden de ciertas medidas, de 3 pies por 7 pies, 3 por 8. Entonces es muy raro que tú llegues y digas, quiero una ventana de 247.5 por 182.4. Eso es muy extraño. ¿Por qué? Porque es mucho más costoso. Entonces toda la gente aquí construye o diseña utilizando modelos prefabricados. Entonces aquí se genera un pasillo, que son de las cosas que no me gustan tanto de estas casas. Hay un pasillo y luego hay otro pasillo, y fíjense cómo los ejes no continúan. O sea, yo aquí tengo un pasillo y aquí tengo otro. Entonces, esas cosas se pueden solucionar simplemente alineando, ¿no? Buscando el alinear. Y aquí tenemos una entrada independiente desde el garage. Fíjense, acá nos venimos al garage. Desde aquí tenemos el botón para encender el portón. Los garages, para cuando estén diseñando, casi siempre tienen las mismas medidas. Cuando ustedes aquí sí revisan muchísimo las medidas establecidas. 5.50 de ancho, que son más o menos como 30 pies por 6. 5.50 por 6, más o menos. Y ya tienes un garage para 2 coches. Y generalmente en el garage tienen las lavadoras. O a veces hay un pequeño cuartito junto al garage en donde está el área de lavado. Pero esto es un garage muy común aquí en Estados Unidos. Un segundo refrigerador. Y entonces te bajas del coche aquí y aquí accedes
por eso tienes este pasillo que te lleva a habitaciones. Entonces, fíjense, pásenle. Tenemos una habitación de este lado, habitaciones compactas, 282 por 270, con su ventana. Aquí el techo es un poquito más bajo. Si se fijan, aquí tendremos 244 de altura, siguiendo las medidas de los polines de madera. Un pequeño closet. De este lado tenemos otra habitación de medidas muy similares. Y el movernos o el retraernos de los costados de los linderos del terreno ayuda muchísimo a esto, a que puedan ustedes ventilar e iluminar, porque si no, pasa mucho en las casas que necesitas una ventana. Entonces, ¿dónde vas a poner la ventana? La vas a poner sobre este muro, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que, aunque tengamos terrenos pequeños de 5, de 6 metros, o de 10 o de 20, no nos peguemos a los costados completamente. Tratemos de diseñar generando estos espacios de ventilación e iluminación en nuestro terreno. Closetcito de blancos. Aquí en Estados Unidos todo necesita espacio de almacenamiento. Entonces, esto, ¿no? Este choque de los ejes. Y de este lado tenemos el baño. Gracias. Y fíjense cómo se ilumina el baño. A través de una gran linternilla. Es un baño compacto. Este baño, fíjense, ¿cuánto tendrá? Todo está por norma, ¿no? Tiene 2 metros de ancho, perdón, 2 metros de largo por 1,50 de ancho. Eso sí, el 1,50 tiene que ver con los pies. Son 5 pies, 3 por 5, 15. Entonces, esos 5 pies es lo mínimo que puede tener legalmente un baño aquí en Estados Unidos. Y esta es la recámara, otra recámara un poco más grande. Yo creo que por eso es el desfase del eje, porque querían hacer una recámara quizá un poquito más grande acá. Esta ya trae 338 por 276, con su closet sencillo. Y también iluminada hacia lateral, ¿verdad? Los closets aquí son con puertas corredizas. Los closets aquí, económico con puerta corrediza, pero muy práctico. Y de fondo también tiene 60, sin las puertas. Sigamos, jóvenes. Ok, los pasillos. Los pasillos, según yo, son de 3 pies. 1 metro, más o menos. 3.5. Porque primero tienes la medida de los pies y luego tienes la medida de pulgadas. Entonces, normalmente las medidas, las cotas en los planos de Estados Unidos son 3,4, 3,5 pulgadas. Y esta es la recámara principal. Fíjense, esta mide 360 y en el otro sentido es grande. 360 por 5 metros. Esta está muy bien. Me llama la atención que ninguna recámara queda relacionada viendo directamente hacia el jardín. No se crean, es esta. Perdón. Borren eso. Esta es la recámara principal. Entonces, esta es la que tiene la vista directa hacia el jardín posterior. Pero otra vez, nosotros en México estaríamos haciendo ventanales, ¿verdad? Ventanales al piso para que yo pueda estar saliendo hacia mi terraza a desayunar desde mi recámara. Me gusta esto. Esta es una buena forma de entrar a una recámara. Ver la cama de lado. Abro la puerta y la cama está hacia un lado. No tengo la cama enfrente de mí y no tengo la cama de lado. Todas se valen, sin embargo, siento yo que funciona más esta posición. Y de este lado, el baño de la recámara principal. Fíjense. Interesante la luminaria, ¿verdad? Está bonita. Son 2 lavamanos que parece que están prefabricados, que se compraron así y se colocaron juntos. Y el sanitario, y casi todas las recámaras principales tienen su baño con tina. Miren qué bonito el detalle del Vitroblock. Ya la tina prefabricada también. Y yo creo que las medidas tienen lo mismo, fíjense. Casi siempre tienen los baños de ancho esos 5 pies. 5 pies por 336 aproximadamente. Y el vestidor está por acá. Cuando estamos diseñando los baños y los vestidores, en México no se acostumbra que el vestidor, últimamente esté separado del baño. Vamos a ver en casas aquí en Estados Unidos que aquí sí se utiliza mucho.
y generalmente se ponen dos vestidores cuando la casa es grande, un vestidor para él y un vestidor para ella. Este vestidor, muy sencillo, si se fijan, solamente un área para colgar, 1.30 por 2.27. Así los entregan, así he estado viendo las casas nuevas, solamente los tubos y las repisas y se acabó. Se ahorran muchísimo dinero. Los pisos son cerámicos, imitación madera. Y toda la casa tiene calefacción central, ¿verdad? Todos los equipos están ocultos arriba del plafón y llevan los ductos a todos lados. Aquí está el equipo central. Muy bien, jóvenes. Una casa en Estados Unidos de aproximadamente 1.800 pies. Le calculo yo, así a grosso modo, sí, alrededor de los 1.800, 2.000 pies. Que fíjense mucho, aquí en Estados Unidos, los pies o la superficie de construcción se cuenta solamente área con aire acondicionado. Cuando vean los pies, no se están incluyendo la superficie, no incluye la cochera. Solamente incluye todo lo que tenga aire acondicionado. Muy bien, jóvenes, ¿qué les pareció la casa? Estamos en El Paso, Texas. Muchísimas gracias por ver el video. Suscríbanse al canal, síganos. Y si tienes alguna propiedad, alguna casa interesante que quieras mostrar, escríbenos a contacto@cotaparedes.com. Y si estás en El Paso, estás en México, estás en Argentina, estás en Colombia, nos veremos muy pronto. Yo soy su amigo el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!